Recién recordé que Ahí me estoy cuesta grabando. grabar en el... Ahí estoy grabando. Perfecto. Ya, muchas gracias, María Isabel. Ahora no sé dónde se va a Bueno, grabar. No sé si en mi computador o... No me fijé. no, queda en una carpetita que se llama Zoom. Ah, ok. Pero no sé si Sí, en mi computador entonces, ¿o no? ¿O en el tuyo? sí, sí. No, queda en el tuyo. ¿Ya? Después tú que lo tendrías que Ahí te compartir lo envío. por un drive. Si quieres nos compartes la pantalla mientras yo te voy a presentar. Voy a compartir pantalla. O sea, en realidad, sí. Espérate. Voy a usar Bueno, un... el día de hoy tenemos a María Isabel Cortés. ¿Ya? Ella estudió, no sé bien dónde hizo el pregrado, pero yo sé que hizo posgrado en la Universidad de Chile, en Bochef, en el Departamento de Ingeniería Matemática. Ahí hizo su doctorado y hizo una cotutela en Francia, en la Universidad de Borgoña. Ya está en la traducción, ella nos va a contar exactamente cómo se pronuncia en francés. Y, y también quizás nos cuenta dónde hizo su pregrado. Y bueno, es un agrado y un honor poder tenerla el día de hoy conversándonos y contándonos acerca de cómo transitar entre las matemáticas y las ciencias sociales, sin morir en el intento. Gracias, María Isabel, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que no tengo una respuesta para eso que escribí ahí como título, porque estoy como transitando entre las dos áreas y así a veces como a duras penas, pero bueno, ahí les voy a contar de qué se trata esto. Y pensé hablar algo, tal vez una mezcla, porque esto de las ciencias sociales tiene un carácter biográfico también, o sea, autobiográfico. Entonces voy a contarles de más o menos qué, en qué terrenos me he ido moviendo y de qué se trata esto de las ciencias sociales que quiero conversar acá y claro, y cómo se pueden combinar estas dos cosas. Que tal vez lo que voy a hablar no es lo que uno podría imaginarse en principio. Usualmente cuando uno piensa en matemáticas y ciencias sociales, se imagina que está aplicando las matemáticas a las ciencias sociales, pero no es el caso que les voy a contar acá. Entonces, quisiera partir contando un poco de dónde vengo. Yo hice el pregrado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Entré hace bastantes años, entonces ahí tuve una formación de ingeniería pura y dura. En esa facultad uno en esa época estaba 2 años y medio en un plan común y después decidía a qué ingeniería quería dirigirse. Y yo me acuerdo que en esa época la verdad no tenía nada muy claro y lo único que sabía es que no me llamaba mucho la atención ser ingeniera, pero sí me atraían las matemáticas, entonces cogí casi por default ingeniería civil matemática. Y después adentro, ya en ingeniería civil matemática, me di cuenta que me interesaban las matemáticas y en ese momento tuve la oportunidad de ingresar al programa de doctorado, al programa de doctorado de la Chile. En esa época no era tan común, no existían las becas Chiles, por ejemplo, entonces tampoco era como llegar y partir los 4 años a hacer el doctorado afuera. Y se dio la oportunidad por los temas en los que empecé a trabajar, a hacer la cotutela con esta universidad en Francia, la Université de Bourgogne, que es una universidad regional en Francia, que ahora ya no tiene este nombre, se unió con otra, con la de la región que está al lado. Pero bueno, en eso pasé 4 años después de terminar la ingeniería civil matemática, haciendo matemática básicamente. Yo me decidí por una línea que es más bien matemática. Y después de eso, en esa época también, estamos hablando de hace N años atrás, tampoco era tan difícil si uno quiere conseguir un puesto académico estando, o sea, habiendo conseguido el doctorado recién. Entonces, después de terminar el doctorado, yo hice como unos 6 meses de postdoc y entré a trabajar al departamento de matemática de la USACH, o sea, como académica. Y ahí mi trabajo principalmente era, bueno,
hacer clases, investigación y gestión. Y la investigación que he hecho en matemática y que he estado haciendo hasta ahora se enmarca en los sistemas dinámicos, pero dentro de los sistemas dinámicos en un área particular que tiene que ver un poco también con teoría de grupos. Entonces estoy ahí en matemática moviéndome entre la teoría de grupos, los sistemas dinámicos, y en particular trabajo con acciones de grupos sobre el Cantor. Eso es lo que hago principalmente. Y trabajando con invariantes algebraicos de esas cosas. Y es algo que uno podría, cuando uno intenta clasificar las cosas en matemática, que uno podría clasificar como dentro de lo que se entiende como matemáticas puras. Entonces, en eso trabajo. Ahora, mientras trabajaba, ahí fui, yo creo que observando mejor cómo era el círculo en el que me movía, cómo era mi ambiente de trabajo, y no solo en la universidad, sino que también, por ejemplo, cuando viajaba a conferencias, cuando me tocaba viajar y trabajar con gente, me fijaba que más o menos siempre se veía la misma figura. Por ejemplo, esa es una foto de una conferencia a la que fui, eso no me acuerdo ya hace cuánto tiempo, de hace un par de años, pero siempre se veía lo mismo. Si uno se fija ahí, yo estoy en una esquina, habrá, no sé, alguna otra colega por ahí, por aquí estoy yo, por ejemplo, por ahí estoy yo, por acá hay otra colega, pero en general lo que uno ve son como grupos grandes de hombres. Siempre cuando iba a conferencias, yo estaba más o menos sola, siempre eran conferencias con muchos hombres, era yo la única, o una o dos mujeres más. Y en el departamento de matemáticas donde trabajaba pasaba lo mismo, y a los departamentos de matemáticas que visitaba también más o menos se veía lo mismo. Entonces me empezó a llamar la atención esto, y empecé también a percibir que esto no era simplemente una cuestión numérica, también el hecho de estar sola en estos espacios, o sea, de ser minoría de alguna manera, hacía tal vez que uno tuviera una experiencia distinta trabajando en este lugar que la experiencia que tenían mis colegas. Entonces empecé un poco a darle vueltas a eso, a que mi experiencia no era la misma que tenían mis colegas. Yo siempre me sentía un poco más sola, por ejemplo, veía que mis colegas a la salida no sé, terminaba el trabajo y ellos iban a jugar a la pelota y yo me quedaba ahí como que ya, para la casa, en fin, cosas así que eran chicas. Y de repente tampoco yo las tenía muy claras, que era lo que me molestaba. Entonces pasó que el 2014 fue uno de los congresos internacionales de matemática. Fue ese congreso internacional de matemática en el que le dieron la medalla Fields a Mariam Mirzakhani, que fue la primera mujer en ganarse la medalla Fields, y la única hasta ahora. Y coincidió también con que se decidió que un día antes del Congreso Internacional de Matemáticas se iba a hacer una conferencia que se llamó algo así como Conferencia de las Mujeres Matemáticas. Era como un paralelo, como un satélite al Congreso Internacional de Matemáticas. Este era como un Congreso Internacional de Matemáticas que agrupaba solo mujeres, era un día, y no era simplemente un congreso donde se daban charlas de matemáticas, sino que también el tema ahí, como que el objetivo del congreso era conversar un poco sobre esto que yo les mencioné antes, sobre esto que le pasa a una cuando es minoría, o sea, cuando es la única que está en un espacio de más gente. Entonces ahí se organizó una mesa redonda, me acuerdo. Este congreso fue en Corea, entonces se invitó a algunas matemáticas a exponer, asiáticas la mayoría. Yo ahí coincidí con un par de colegas chilenas en ese congreso que no conocía bien hasta ese momento. Por ejemplo, ahí conocí bien a Mariel Sáez, antes nos habíamos topado, pero no éramos tan cercanas. Y bueno, coincidimos con otras colegas chilenas y empezamos a comentar lo que se había dicho en esa mesa, lo que comentaban las asiáticas, por ejemplo. Las asiáticas hablaban de su experiencia siendo mujeres matemáticas asiáticas, trabajando en sus países, y
nos parecía que la experiencia de ellas tenía algunos puntos en común con la nuestra, pero no necesariamente. Entonces, cuando volvimos a Chile, surgió la idea de agruparnos, porque nos dimos cuenta que esa inquietud que tenía cada una, al final la tenían todas, al menos las que estaban ahí, y se nos ocurrió agruparnos y dijimos ya formemos un grupo de mujeres matemáticas, llamémosle colectivo, porque también nos pareció que era interesante hacer una cosa más bien horizontal, y no como una asociación donde hubiera presidenta, tesorera, etcétera, sino que algo como bien horizontal. Y básicamente ahí empezamos a leer cosas sobre esa inquietud que teníamos. Y nos dimos cuenta que habían estudios al respecto, que había gente que trabajaba en el tema. Cuando nos fuimos metiendo un poco más en eso, yo sentí que tenía que aprender un poco más. Entonces, se me ocurrió, o sea, alguien me lo sugirió, de hecho una amiga, la Andrea Vera, que también es matemática, trabaja en Valparaíso también, me sugirió hacer un diplomado. La Chile en ese momento, y creo que todavía, ofrecía un diplomado en la Facultad de Filosofía y Humanidades, un diplomado en estudios de género. Entonces fui, me inscribí, empecé a estudiar cosas que eran súper distintas a matemática, o sea, me costaba un montón entender como las dinámicas de partida, porque no era como en matemática, que las cosas son más bien precisas, o sea, uno trabaja como con definición, teorema, demostración, y aquí como que no habían definiciones, todo me parecía como extraño, como que me costaba entender, y después uno empieza como que aprende la lógica del asunto, se da cuenta que son disciplinas distintas, que tienen sus diferentes maneras de trabajar, y empecé a aprender cosas, etc. Y ahí otra amiga, que es socióloga, supo que yo estaba en este diplomado y me contó sobre la posibilidad de publicar un artículo sobre los temas que a mí me estaban interesando en ese momento, que tenía que ver con esta cosa de las mujeres y las matemáticas, y eso de alguna manera tiene que ver con el género, de ahí voy a explicar qué significa eso en el contexto de las matemáticas o cómo lo podemos interpretar. Y ella me comentó sobre la posibilidad de escribir un artículo y publicarlo en una revista que tenía un número especial dedicado a estos temas, como de STEM, o sea, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y género. Y justo en ese momento yo estaba haciendo el trabajo final del diplomado, que iba más o menos en esa línea. Entonces, entre Jan Erzan, que es la socióloga, y yo escribimos algo en base a esta tarea, la enviamos a esta revista, lo aceptaron y se publicó. Y mientras escribíamos esto, nos dimos cuenta que tal vez esto daba pie para hacer un proyecto de investigación. O sea, para investigar y trabajar en algo de más largo aliento. Y bueno, ¿qué es lo que uno podía investigar acá, por ejemplo? O sea, hasta el momento, ¿qué era lo que habíamos observado, o qué era lo que yo observaba? Observaba esta cosa primero numérica, en el sentido de que siempre a los lugares que yo asistía éramos pocas mujeres, pero después uno empieza a observar de que eso tiene ciertas consecuencias también, no solamente una cosa numérica, tiene consecuencias en la experiencia de una, también en la manera en que a una la tratan, etc. Entonces, se nos ocurrió armar este proyecto de investigación que iba en la línea de tratar de entender esas cosas que pasan en matemática, ligadas a, por ejemplo, al hecho de ser mujer trabajando en ese campo y al género en general. Entonces, para tratar de explicarles de qué se trata este proyecto y qué es lo que uno está haciendo ahí, voy a partir como tratando de introducir el problema, porque va un poquito más allá de que en matemática hay pocas mujeres. Entonces, ¿cómo podríamos situar el problema? A mí siempre me gusta como tratar de introducirlo desde el pasado hasta nuestros días. Y tal vez uno puede remontarse a qué pasa con el acceso a la educación superior en Chile. O sea, en Chile, y no solo en Chile, sino que
en el mundo, las mujeres no siempre estuvieron autorizadas para asistir a la universidad. En Chile hubo un decreto que las autorizó, que fue el decreto Monátegui de 1877, que permitió que las mujeres pudieran asistir a la universidad. Entonces, desde ahí uno podría decir que hay un quiebre, desde ahí las mujeres tienen acceso a la educación superior. Ahora, cuando uno piensa en el debate que se dio en esa época, cuando se estableció este decreto, cuando se pensó en que las mujeres podían o tenían derecho a asistir a la universidad, los argumentos que se daban tal vez no eran los mismos que podríamos dar ahora. Entonces, por ejemplo, en esa época, los argumentos que se daban para defender esta idea de que las mujeres pudieran asistir a la universidad tenían que ver con cosas que se asumía que eran propias de las mujeres. Entonces, por ejemplo, se argumentaba que era bueno que las mujeres fueran a la universidad porque las mujeres iban a ser madres eventualmente, entonces iban a tener que criar a sus hijos e hijas, y si iban a la universidad, entonces esto le iba a dar herramientas para que los educaran mejor. Ese era como el argumento, uno de los argumentos. Y el otro argumento que se daba era de que como las mujeres, por ser mujeres, supuestamente tenían facilidades para ciertas cosas o estaban naturalmente capacitadas para ciertas cosas, era bueno que las carreras universitarias que escogieran las mujeres fueran carreras que estuvieran asociadas a cualidades que se decía que eran intrínsecamente femeninas. Entonces, por ejemplo, era bueno que las mujeres estuviesen ligadas a carreras de, por ejemplo, ligadas a la educación o al servicio, por ejemplo, enfermería. Entonces, estas eran dos cosas, dos ideas que rondaban en esa época para argumentar que era bueno que las mujeres accedieran a la educación superior. ¿Qué pasó más adelante? Lo que pasó más adelante es que estas ideas de que hay cosas que son intrínsecamente femeninas y otras intrínsecamente masculinas empezaron a cuestionar. Y uno podría decir que esto se empezó a cuestionar, al menos en el hemisferio norte, digamos, en torno a los 60, y ahí es donde sale el concepto de género. Entonces, ¿cómo uno puede entender el género justamente de esa manera? Uno lo puede entender así como en simple, como lo que culturalmente se entiende como femenino y masculino. Entonces, en el caso de cuando se aprobó el decreto Monátegui, ahí estaba súper claro qué es lo que se entendía como femenino, por ejemplo, que eran las labores de cuidado, básicamente, todo lo que estuviera en torno a cuidar al otro, por ejemplo. Entonces, es ahí cuando se empieza a cuestionar esto de que esas características o esas labores son intrínsecamente femeninas o masculinas, es cuando aparece este concepto de género que resume esa idea. Entonces, cuando aparece este concepto que permite cuestionar esa idea, las personas que investigaban estos temas empezaron a fijarse en los ámbitos donde esto estaba súper presente. Entonces, uno de los ámbitos donde estaba esto muy presente era en las ciencias, por ejemplo, en el trabajo científico. O sea, el trabajo científico siempre se entendió como una actividad intrínsecamente masculina, porque estaba asociada a la objetividad, por ejemplo, al razonamiento, que eran cosas que más bien se asociaban a lo masculino y no necesariamente a lo femenino. Entonces, un ámbito en particular donde este concepto sirve, o sirvió, o está sirviendo, digamos, porque tampoco es que esto se haya resuelto, es en la problematización de las mujeres y la ciencia. Entonces, ¿cómo se lleva esto a las matemáticas? O sea, cuando uno habla de género y matemáticas, usualmente lo que uno recibe de vuelta son cosas como que el género y las matemáticas en realidad no tienen nada que ver porque las matemáticas son objetivas y no sé, y 2 más 2 es igual 4 y no hay discusión, etcétera. Pero cuando uno habla de género y matemática, o más precisamente de perspectiva de género en matemática,
cuando uno habla de perspectiva de género en matemáticas, uno no está pensando en cuestionar si 2 más 2 es igual 4, o que si la demostración de tal o cual teorema es verdadera o falsa, no se trata de eso. Se trata más bien de mirar como las ideas que tiene uno de la matemática. Por ejemplo, cosas como tan, a veces, no sé, cosas que a veces uno no se cuestiona, por ejemplo, pensar que la gente que es buena en matemáticas es buena porque nació así. Pensar en esas ideas que uno tiene, en cómo uno se relaciona con la disciplina, en las prácticas que hay al interior de la disciplina, etc. Como si quieren, con la parte un poco más social que hay alrededor de la disciplina, y que no necesariamente eso está tan desconectado del trabajo mismo, porque al final la gente que hace las matemáticas son personas y tienen creencias, etc. Entonces, cuando uno piensa en perspectiva de género en matemáticas, está pensando más bien eso, en indagar, en prácticas, en ideas que uno tenga, que tienen como resultado el que sin querer, la mayor parte de las veces, ciertos grupos sean excluidos. Entonces, eso es como lo que está detrás de la perspectiva de género en matemáticas. ¿Y para qué digo todo esto? Porque, y aquí entro a lo de las ciencias sociales, lo que tiene que ver con ciencias sociales y con lo que estoy trabajando ahora. Ese proyecto de investigación que les mencionaba hace un rato, que armamos con esta colega socióloga y más otras colegas, no somos las únicas dos, somos más de 6 personas las que estamos ahí, tenía como objetivo esto, o sea, estudiar las matemáticas, el campo de las matemáticas, o sea, la disciplina en sí, la gente que trabaja en ella, las prácticas, etcétera, desde una perspectiva de género. O sea, tratar de ver las prácticas que hay ahí, las creencias que tenemos, cómo se relaciona la gente, entender qué disciplinas de las matemáticas son más prestigiosas que otras, y tratar de ver ahí si hay cosas que inciden, por ejemplo, en que hayan menos mujeres estudiando matemática, etc. Entonces, sobre el proyecto, es un proyecto anillo, o sea, para quienes no saben lo que es un proyecto anillo, los proyectos anillos son proyectos, son fondos concursables, son colectivos, duran 3 años. Este es nuestro último año, pero vamos a extenderlo por un par de meses por temas de la pandemia, etcétera, que todo se ralentizó. Entonces, el título de este proyecto es el siguiente, es Mujeres Matemáticas en Chile, Sociología de un campo científico desde una perspectiva disciplinar y de género. Lo de género, bueno, ya lo dije, y lo de interdisciplinar es porque en este proyecto, al menos entre quienes aparecen en categoría de investigadoras e investigadores, somos 3 matemáticas, 2 sociólogas y un sociólogo. O sea, somos mitad y mitad ciencias sociales, mitad matemáticas. De ahí viene lo interdisciplinar. Y el objetivo del proyecto, algunos de los objetivos, ahí están los 2 principales, tiene que ver con, primero, analizar las trayectorias de las mujeres matemáticas, de las mujeres que se dedican a la disciplina, que son investigadoras, por ejemplo, y analizar sus carreras, por ejemplo, cómo fue el desarrollo de sus carreras, tratar de indagar ahí sobre las barreras que hayan percibido, etc. Y por otro lado también estudiar el campo de las matemáticas, o sea, la disciplina en sí, con la gente que trabaja en esta disciplina, y para ver, por ejemplo, qué prácticas dentro de esta disciplina inciden, por ejemplo, en que hayan o contribuyen, o que hayan menos mujeres, o que tengan algún efecto en la experiencia de mujeres u otras minorías, incluso. Por ejemplo, cosas ahí como tratar de ver si el hecho de que hayan jerarquías internas entre las subdisciplinas puede decir cosas al respecto, etc. Ahora, lo de interdisciplinar
es súper importante y yo creo que en parte gracias a eso es que las que somos matemáticas podemos estar trabajando acá, porque claramente estos no son temas que uno pueda trabajar sin tener la expertise para desenvolverse aquí. El hecho de que haya gente de las ciencias sociales es lo que nos permite trabajar en esto, y nuestro aporte acá, y eso también lo quería recalcar, tal vez no es el típico que uno se esperaría, porque usualmente cuando uno piensa en matemáticas y ciencias sociales, uno se imagina más bien investigaciones cuantitativas, como trabajar con datos, y la parte matemática ahí está relacionada con los datos, y luego a partir de esos datos, la parte de ciencias sociales saca conclusiones. Pero acá en realidad nuestra expertise como matemáticas no es esa, sino que lo que nosotros hacemos en este proyecto es más bien trabajar como traductoras, si quieren. O sea, cómo entender ciertas cosas que está diciendo la gente de matemáticas y nosotras poder transmitirlas a la gente de las ciencias sociales. O sea, esa es nuestra labor más que nada aquí, es como de traductoras culturales, si uno quiere. Bueno, además que también hemos aprendido a trabajar en esto y a utilizar técnicas que al menos para mí eran completamente desconocidas. Entonces, ¿cuál es la forma de trabajo acá? Que esto es súper distinto a lo que uno acostumbra a hacer en matemática. Tal vez la gente de educación está más familiarizada con esto, pero para mí esto era totalmente nuevo. La investigación acá tiene un enfoque que le llaman cualitativo. O sea, aquí no estamos trabajando con, por ejemplo, con datos estadísticos, con indicadores, sino que lo que hacemos es ir a entrevistar gente. Es que es lo que se llama el trabajo de campo. Entonces, el trabajo de campo, de hecho, ya lo terminamos. El trabajo de campo estaba dividido en dos partes. Una parte consistía en entrevistas grupales, que es lo que se conoce como focus group, que tal vez ya lo han escuchado, y otra parte tenía que ver con entrevistas personales, entrevistas biográficas a mujeres. Entonces, todas esas entrevistas, todas esas conversaciones generan los datos en este caso. Esos son nuestros datos, y esos son los datos que después uno tiene que analizar e interpretar. Esa es la investigación cualitativa en este caso, eso es lo que estamos haciendo. Y en eso estamos ahora, estamos interpretando datos y estamos en el proceso de escribir artículos, porque además de esto salen artículos. Ahora, si uno se va más al detalle, por ejemplo, si uno quiere saber cuánta gente participó acá, es bastante grande. O sea, para implementar los focus group, no solamente lo hicimos en la región en la que estamos casi todas, sino que tratamos de ir zona sur, región metropolitana, quinta región, a entrevistar gente. Hubo en total 66 participantes de esto, que es harta gente tomando en cuenta el tamaño de la comunidad matemática. Y bueno, y ahí lo que uno hace, que es lo que le decía hace un rato, es de todas estas entrevistas, de todos estos testimonios, de todas estas conversaciones, salen los datos y uno ahí los analiza, trata de buscar patrones, ahí si hay algo que de alguna manera es bien matemático, o sea, esto de andar buscando patrones es súper matemático, y desde ahí uno entonces trata de sacar conclusiones. Ups, se me... No sé qué pasó acá. Me apareció esta página y no la puedo sacar. Espérate, voy a tener que... Bueno, no sé, ahí. Ya me falta poco, así que... Ya.
¡Ay, qué heavy! No puedo mover esto. Bueno, ya. ¿Qué podemos decir como respecto a hallazgos de la investigación? Yo siempre decía resultados y me corregían porque aquí no son resultados, son hallazgos, no es como en matemática. Hay varias cosas. Sí les puedo mencionar de que hay un artículo que ya se envió respecto a los hallazgos. Acá tampoco puedo hablar mucho del artículo como no hacen matemática hasta que no esté aceptado, pero sí puedo decir que parte de las cosas de ese artículo tienen que ver, este artículo está más bien dedicado a la experiencia de las mujeres en el campo de las matemáticas. Hay otros que vienen en camino que están más relacionados al campo de las matemáticas, pero este tiene que ver con la experiencia de las mujeres que trabajan ahí. Entonces, en este trabajo hay harto que tiene que ver con algo que uno lo podría describir como el sentido de pertenencia, que es como la sensación de sentirse o no parte de un lugar, que es esto que le pasa a uno cuando está en un congreso y uno es como la única. ¿Qué efectos puede tener eso? Y por ejemplo, una de las cosas que se repetía mucho, o sea, que era un patrón cuando uno revisaba estas entrevistas o lo que se conversaba en los focus group, era a la percepción que tenían las mujeres de sí mismas, o sea, lo que contaban las mujeres cuando uno las entrevistaba o cuando uno las escuchaba hablar, de definirse como bichos raros en el contexto de las matemáticas. O sea, definirse a sí mismas como bicho raro, como que yo soy el bicho raro, etc. También aparecía a propósito de eso como experiencias de soledad, o sea, de sentirse sola, o de exclusión por lo mismo, de sentirse que en realidad uno no es parte de eso. Pero también se hace mención a que existan referentes, o sea, otras mujeres en la disciplina con las que se puedan identificar, es como un plus ahí. O sea, que cuando existe este factor de mujeres con las que se puedan identificar, mujeres en el campo, esto funciona en sentido positivo, o sea, como que las incentiva a seguir por ahí. Y también, por ejemplo, otra cosa importante que se menciona tiene que ver con lo mismo, con que la experiencia laboral se ve más llevadera, por ejemplo, es mucho más agradable cuando cuando estas mujeres no están tan solas, tal vez no necesariamente cuando tienen más colegas, pero a falta de cuando se agrupan con otras mujeres matemáticas, no sé, a través de colectivos, asociaciones, a través de mentorías fuera de la universidad, etc. Entonces, parte de lo que hay en ese artículo que está enviado ahora tiene que ver con este sentido de pertenencia, otra parte tiene que ver con lo que perciben respecto no sé, al sexismo, por ejemplo, que también es bastante sutil, no es tan evidente como uno se lo podría imaginar, pero esas son cosas que más adelante podríamos ir socializándolas un poco más. Por el momento, esto podría ser como lo primero que yo podría contarles relativo a ese artículo. Lo que viene ahora tiene que ver con analizar lo que les decía, lo del campo, etc. Y bueno, y para concluir, porque no me quiero alargar mucho más, como para tratar de decir algo respecto al título de la charla, porque lo que he hecho aquí básicamente es contarles de qué se trata el proyecto, lo que hemos hecho, este proyecto de ciencias sociales, como tratar de decirles desde mi perspectiva como matemática, alguien que tuvo formación de ingeniera incluso, cómo ha sido insertarse a trabajar en un equipo interdisciplinario y además haciendo uso de una forma de trabajo que es totalmente ajena a lo que yo acostumbraba. Yo creo que lo primero
que puede ser, que es difícil al principio, es la comunicación. O sea, la comunicación entre la gente de las dos disciplinas al comienzo puede ser difícil. O sea, comunicarse entre matemáticas y cientistas sociales puede ser difícil al inicio porque nosotras tenemos una cierta manera de trabajar, la gente de las ciencias sociales tiene otra, y a veces uno da por sentada cosas que no necesariamente son evidentes para la gente que trabaja en otra disciplina. Entonces, eso yo diría que fue lo más difícil al comienzo, o sea, empezar a sentarse a conversar, y que lo que para unos y unas era evidente, para otros no lo era. Darse cuenta de eso al principio es difícil. Y la segunda cosa que yo creo que es importante es justamente aprender a escuchar a la gente de la otra disciplina, no dar por hecho que eso pasa a veces, de que porque son cosas de las ciencias sociales son de sentido común, o sea, no necesariamente, y entender eso, o sea, sentarse a escuchar a la gente de las otras disciplinas, y también uno saber darse a comunicar. Y en términos más prácticos, la principal dificultad para mí en este momento yo creo que tiene que ver con el tiempo, porque esto no es lo único que yo hago. O sea, yo trabajo en un departamento de matemática, hago clases de matemática, también tengo que hacer investigación en matemática, y compatibilizar esto con la investigación en matemática, con las clases y algunas labores de gestión, eso puede ser súper, súper complicado. Y ahí yo creo que, al menos en mi caso, no me queda otra que pasar por periodos. O sea, hay periodos, por ejemplo, en los que estoy casi 100% metida en un problema en matemática. Para eso tengo que trabajar con gente también, si no me cuesta mucho si estoy trabajando sola. Y otros periodos en los que estoy más bien metida en esto. Por ejemplo, cuando toca redactar artículos, que pasa lo mismo en matemática, cuando uno está como con un problema y como que la cosa está a punto de salir, como que uno tiene que estar ahí mirando eso, y está en eso y casi no hace otra cosa. Aquí es más o menos lo mismo a la hora de sentarse a escribir, por ejemplo. Entonces yo creo que esa ha sido la manera en que más o menos me he defendido con esto, pero eso no quita que sea difícil, porque igual es más trabajo, digamos. Pero yo diría que no me arrepiento, porque para mí ha sido bastante... con esto tengo la sensación de estar trabajando en algo que tiene impacto, si quieren. O sea, cuando los papers de matemática, a mí a veces me cuesta medir o sea, tal vez el impacto no se ve de manera tan concreta como a lo mejor uno lo puede ver acá. Entonces, por ese lado yo creo que no, o sea, que sí creo que es un aporte, y se puede, demanda trabajo, mucho trabajo, pero sí yo estoy contenta con esto, o sea, no me arrepiento, y sí creo que hay que saber manejar los tiempos, como les decía. Ahí entender hasta dónde puede llegar uno y cómo organizarse. Y, y con eso termino, eso quería contarles. Así que muchas gracias. Voy a aplaudir en nombre de todos y todas. Luego algunos aplausos virtuales. Arnaud también aplaudiendo. Bueno, muchas gracias, María Isabel. Vamos a dar como tiempo ahora para quienes tengan alguna consulta. O comentario, no sé. Que la puedan hacer, comentario, no sé, contraejemplo. Lo que quieran en este minuto comentar sería bueno. Bueno, si no, yo también tengo algunas preguntas, pero también sería bueno si alguien más. Sí, yo quería saber, el estudio que hicieron es a nivel profesional, es el mundo académico, ¿cierto? Sí. ¿Y saben algo si hay una percepción parecida a nivel estudiantil dentro de... por las mujeres que estudian matemática, pero todavía a nivel de pregrado, si hay una percepción parecida, o es algo que se manifiesta más bien ya una vez uno está en el doctorado o como ya profesional académica.
sea, cuando hicimos las entrevistas, o sea, yo sé que hay estudios que van directamente a entrevistar, sobre todo en ingeniería, a estudiantes de ingeniería. Pero, por ejemplo, cuando hicimos las entrevistas y lo que salía del focus, lo que se repetía frecuentemente era que mientras eran estudiantes, eh, pocas eran conscientes de estos temas. O sea, mientras eran estudiantes no se cuestionaban este tipo de cosas y que generalmente los problemas empezaban a aparecer ya cuando estaban trabajando. Por ejemplo, cuando tenían hijos, cuando se les hacía difícil eh, compatibilizar vida privada con vida laboral, o sea, como que ahí empezaban a aflorar estas cosas, o cuando tenían algún problema en el trabajo y de repente se daban cuenta que tenía que ver con esto. Entonces, no, no podría decir de que es siempre así, porque no lo miramos con tanto detalle, pero sí eso era algo que se repetía, de que esta preocupación o esta inquietud surgía más bien cuando ya estaban insertas en el campo laboral, y no tanto cuando eran estudiantes. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Y te tengo una pregunta para ti. Tú estudiaste ingeniería matemática en la Universidad de Chile y quería saber, bueno, y además ahora combinando con lo que le dijiste a Arnaud, que quizás cuando uno es estudiante de pregrado no está como muy alerta o no sabe bien o cómo describir esta sensación como de pertenencia o de no pertenencia. Quizá uno no se lo cuestiona. Eh, ¿Cómo tú recuerdas ese tiempo de haber estudiado en la Universidad de Chile una carrera muy, muy masculina, ¿no? O sea, de hecho, creo que eres una de las primeras o una de las muy poquitas mujeres que estudiaron la ingeniería matemática en la Universidad de Chile que conozco. ¿Qué se siente haber estudiado en ese mundo tan, tan masculino? ¿Y cómo lo viviste? Eso, yo le he dado hartas vueltas a eso y yo creo que a mí me pasó como le pasaba a varias de las que entrevistamos, que en ese momento yo no era consciente de nada. O sea, en esa época yo creo que para mí, o sea, ahora me doy cuenta y sí estaba relacionado, pero en esa época yo no lo sabía, y además cuando uno estudia ingeniería o matemática como que no tiene las herramientas para eso. A lo mejor si hubiera estudiado otra cosa tal vez sí. Para mí el tema en esa época no era el género, era la clase. Como que yo sentía que, como que sí me sentía parte de una minoría, pero no tanto porque era mujer, sino que porque yo veía que la mayoría de la gente que entraba a estudiar a esa escuela era gente de una clase que para mí en esa época era una clase social alta. Y yo no venía de ese medio social. Entonces, ese era el tema que yo tenía en esa época, y lo notaba en cosas evidentes. O sea, por ejemplo, yo no sabía hablar inglés cuando entré a la universidad, venía con una pésima base en matemática. O sea, en esas, como que esas cosas te golpean y como que eso te lo va sacando en cara. Y me acuerdo que habían cosas que me hacían sentir muy incómoda, pero yo las tenía tan incorporadas que no las cuestionaba, como por ejemplo cosas como la semana mechona, que lo que hacían en esa facultad en esa época era terrible. O sea, sacaban a las pocas mujeres que habían en la sala, suponte una sala de 100 personas, porque eran cursos gigantes, una sala de 100 personas con 7 mujeres, yo creo que eso era lo que habíamos ahí, en plan común, y te obligaban a bailar adelante. Entonces tenías que salir a bailar, y si te negabas era horrible porque todo el mundo te gritaba cosas. Entonces, eso, si ahora lo pienso, es terrible. Yo creo que ahora sería impensable una cosa así en la universidad. Pero eso era súper común y yo ni siquiera me lo cuestionaba. O sea, yo lo único que pensaba en ese momento era, ay, no voy a entrar a la sala. Y no entraba para que no me obligaran a salir a bailar, pero no se me hubiera ocurrido reclamar, por ejemplo, ponerme a pelear ahí, no, jamás lo hubiera hecho, porque no, para mí eso no era un tema. O sea, después, con el tiempo, uno dice, así, eso no puede ser, o sea, es impresentable. O sea, yo creo que ahora te
te pueden hasta expulsar si se hace algo así, pero en esa época era como... Entonces, eso me pasó en esa época, que yo no era consciente de eso, ¿no? No tal vez porque no lo viviera, sino porque no tenía herramientas como para darme cuenta que había algo ahí. Entonces vi cosas como más evidentes, como que yo no sabía inglés, y los compañeros que venían del colegio inglés sí, ¿cachai? O yo no tenía pésima base en matemática, y los que venían de colegio privado no, o sea, cosas como que ese era mi punto de comparación. Sí, no, te entiendo perfectamente. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo más, pero Dale a nomás, lo mejor a alguien por ahí se le ocurre alguien otra quiere cosa. preguntar algo. Sí, yo otra vez. ¿Qué puedes decir a todo lo que están escuchándote ahora y las que te están escuchando de la situación, la evolución, hacia qué va? Es decir, ya tenemos una idea de dónde venimos con lo que acabas de comentar, pero ¿cuál es la tendencia? Más bien que la cosa se va sanando, digamos, regularizando, no sé cuál sería el vocabulario correcto, pero que las condiciones son más fáciles a nivel de interacción. No sé, ¿cuál es la tendencia? O sea, Para quizás darle un poco más de tranquilidad o conciencia a quien te está escuchando aquí. sí, o sea, tal vez eso tal vez es importante decir. Yo creo que en este momento las cosas están mejores que cuando yo era estudiante, que por ejemplo pasaban esas cosas que les contaba. Pero para que las cosas evolucionen hay que trabajar de alguna manera, o sea, como que no evolucionan solas. O sea, esto no cambió porque a la gente simplemente le dejó de interesar, o no sé, sacar a las compañeras a bailar adelante, sino que llegó un momento en que esto era mal visto, pero porque hubo toda una discusión antes, o sea, hubo gente que trabajó en esto. Entonces, las cosas van mejorando a medida que uno va conversándolas y va mostrando que, mira, aquí hay un problema. Y en ese sentido yo creo que sí, que uno va progresando, pero al mismo tiempo hay que estar súper atentas y atentos, porque en todas estas cosas también hay avances y retrocesos, por ejemplo. O sea, porque no... Que tal vez esa es una diferencia con lo que uno está acostumbrado en matemática, que en matemática las cosas podríamos decir que son verdaderas y falsas y uno no las discute, pero aquí no, pues aquí igual uno puede decir, hay opiniones, hay gente que tiene otras visiones, entonces hay que siempre estar como saber de qué se trata, discutirlas, tener argumentos y cosa de seguir avanzando y de que no hayan retroceso. Pero claramente lo que yo veo ahora es muy distinto a lo que era esto, no sé, hace 20 años en una escuela de ingeniería. O sea, es como que es otro mundo completamente distinto. Pero sí hay que estar trabajando, o sea, hay que moverse para que eso evolucione. Y no hay que asustarse tampoco, no es que afuera sea como terrible, sino que hay que saber un poco dónde uno se mueve. Y ahí las cosas seguro van a ser mejor. Y en ese sentido, María Isabel, ¿tú sientes que la academia, de cierta manera, o sea, desde que entraste hasta ahora, ha ido mejorando en el tema de perspectiva de género, de ir cambiando la perspectiva? O sea, yo creo O, que está mejor en el sentido que se habla, pero no sé a ver, yo creo que hay gente que es abierta a estos temas y hay gente que no, y tal vez que nunca lo va a hacer. Y tal vez lo que pasa ahora es que esa gente que nunca lo va a hacer, tal vez no lo va a decir a viva voz como lo decía antes. Yo creo que esa diferencia, al menos en los ambientes en los que me muevo, esa es la diferencia que noto. O que hay preocupación por ciertos temas. O sea, por ejemplo, en la Católica, yo ahora estoy, o sea, la parte de gestión que hago ahí en la Católica tiene que ver con el proyecto Ciencia 2030 y estoy a cargo de un eje que se llama Liderazgo Femenino y Equidad de Género. Y ahí uno tiene que hacer un montón o sea, la idea es como tratar de proponer iniciativas para, por ejemplo, aumentar la matrícula en las carreras de física y matemática, que son las que están con mayor brecha, al menos ahí en la Católica, y hacer que la convivencia dentro también sea un poco mejor, etcétera. Entonces,
eso que sea como de nivel institucional, yo creo que sí es un avance. O sea, de que ese tipo de cosas uno las puede hacer como política institucional y no solamente como, no sé, como el grupo de las 4 colegas que se les ocurrió. O sea, yo creo que ahí sí hay un avance, de que estas cuestiones ya son como temas más bien institucionales, ya no es necesariamente solo la iniciativa de iniciativas personales. Ahora, siempre va a haber gente que encuentra que esto no sé, que esto no tiene sentido, o que no sirve, pero al menos desde la institucionalidad, como que sí la cosa va hacia allá. Oye, y para quienes pensamos que sí sirve, ¿cuál sería la recomendación? Tanto para estudiantes como para profesoras, profesores, ¿cuál sería como una recomendación práctica? Yo creo que informarse, leer cosas, o sea, yo empecé a entender estas cosas leyendo, y porque, no sé, ahí yo no me manejo tanto, pero por ejemplo, hay harto trabajo que tiene que ver con perspectiva de género en matemáticas a nivel escolar, y ahí hay un montón de cosas que tal vez uno debería manejar si es que, por ejemplo, tiene hijas, hijos, etc. Yo creo que algo que ayuda es eso, ir interiorizándose, leyendo, como estar así abiertos a lo que pasa, como a no cerrarse tal vez, yo creo. Eso es como lo que se me ocurre, no sé si, bueno, de repente se me ocurren más cosas, pero eso es como lo que se me ocurre en este momento. Gracias. ¿Y Ya, alguna otra? Sí. ya, María Isabel, tengo. Ay, no escuché, no sé si fue mi internet que se... ¿Ahora? Ahí sí. Ya, ya, muchas gracias. Ya tengo quizás 2 preguntas. Lo primero es, como yo no sé si tú también conoces como la situación, o comparando la situación de las matemáticas en Chile con los internacionales. Mencionaste ese charla en Corea y yo no sé, mi impresión al menos, yo conozco como varios países donde hizo mi postdoc, etcétera. Yo encuentro, ya quizás en comparación con Alemania, quizás en Chile la situación es mejor, como mi impresión. Yo no sé si tú tienes datos o hallazgos interesantes que en comparación, ya relacionado a eso. Y segundo, la segunda pregunta es si habían como aspectos o hallazgos interesantes que te sorprendieron o en tu como trabajo en ese anillo había algo que te sorprendió, que quizás más entendidos que ahora ese cambio para ti. No sé. A ver, con respecto a la primera pregunta, ahí sí, o sea, y de hecho no tengo como los datos exactos, pero sí he visto cosas que hacen alusión, por ejemplo, al tema en Alemania, versus Francia, por ejemplo, o versus los países del sur de Europa. O sea, cuando uno compara, por ejemplo, simplemente nivel de participación, la proporción de mujeres matemáticas suele ser más alta, por ejemplo, en Italia que en Alemania. Y también pasan cosas curiosas como que Argentina, o sea, país latinoamericano, que uno también tiene el prejuicio de que los países latinoamericanos es como donde las cosas podrían funcionar peor. Argentina es un país donde hay harta participación de mujeres también. Esos datos salen en un informe que se publicó hace poco, el Gender Gap in Science se llama, y lo hicieron varias sociedades científicas, o sea, internacionales. La Unión Matemática Internacional, con la de Física, en fin, es una investigación súper grande, y ahí salen cosas interesantes por países. Y lo que tal vez uno podría conjeturar ahí, porque no sé si hay estudios tan concretos al respecto, pero lo que a mí se me ocurre, sobre todo en el caso de Alemania, o sea, yo entiendo que en Alemania, por ejemplo, la
las posiciones académicas no son como tal vez pueden ser acá, o en Francia incluso, que uno postula una posición académica, si se la gana, a lo mejor está un par de años a prueba, pero después, por ejemplo, pasas de asistente a asociado y eso te da cierta estabilidad. Y entiendo que en Alemania no funciona así, o sea, no hay tantas, no son tan estables las posiciones académicas como tal vez podrían ser en otros lados, Sí. Ujú. y me imagino que ahí Yeah. debe haber algo que influye también, o sea, Ujú. que hace que sea como más difícil acceder, digamos. O sea, es lo que se me ocurre, o sea, como que yo miraría como esas cosas, por ejemplo, pero sí, Ujú. sí he visto esas estadísticas de que comparan, por ejemplo, Alemania con Francia, Italia, incluso Argentina, que Argentina es un caso también especial, o sea, porque Argentina no es como Chile, o sea, Argentina tiene muchas más mujeres, mujeres que publican sola incluso, una vez vi en ese mismo Gender Gap in Science, vi esa estadística, que en Argentina Ujú. había una alta proporción de mujeres que publicaban solas, y ahí no sé bien por qué, uno también se puede hacer varias preguntas. Pero claro, Ujú. hay hartas diferencias entre países y no necesariamente son las que uno se espera. O sea, no necesariamente los países desarrollados son los que están mejor y los subdesarrollados los que están peor, y no tampoco necesariamente pasa de que es como lo clásico. Yo no sé si han escuchado hablar, por ejemplo, de una cosa que siempre se usa, la paradoja de los países nórdicos, que dicen de que en los países nórdicos los indicadores de igualdad de género son súper altos, pero hay súper pocas mujeres trabajando en ciencia, ingeniería y tecnología, o sea, en proporción. Pero Ujú. claro, hay cosas que esos indicadores no miden, por ejemplo. O sea, yo me acuerdo una vez que leí un libro que se llama El conflicto, que tenía que ver con ser madre y comparaba dos realidades, la alemana y la francesa. Y ser madre en Alemania tenía un peso distinto a ser madre en Francia, o sea, tenía muchas más exigencias, por ejemplo. Exigencias que no Ujú. están escritas, que son culturales, etcétera. Entonces hay N cosas que no están escritas, que son más bien culturales, que a lo mejor no las vas a agarrar en un indicador típico, que tal vez sirven para explicar ese tipo de diferencias, o sea, y que justamente hacen de que el tema sea complejo, que no sea tan evidente, que no sea tan fácil. Y yo creo que ese tipo de cosas para mí, por ejemplo, son llamativas. Mm. O sea, cuando me preguntabas de cosas que yo haya visto que me llamaban la atención, a mí ese tipo de cosas me llaman la atención. Que de Mm. repente hay cosas que salen que no son evidentes, así que no es claro por qué, que no sigue la línea de lo que uno se imaginaría que debería pasar. Mm. Y, por ejemplo, con la situación en Corea, ¿tú conoces algo diferencia o tienes alguna comparación entre la situación de Chile con la de Corea? Ahí no recuerdo las estadísticas exactamente, me acuerdo algo de Japón, que en Japón la proporción de mujeres era súper baja. Mm. Corea no recuerdo, pero esa vez que estuvimos en ese congreso en Corea, hablaron mujeres de distintos países asiáticos, también a mujeres de Mm. África, y De ahí, hecho, conocemos yo creo que la organizadora de ICM, como Mihan, como yo estaba en el mismo departamento con ella y la conozco un poco, Andrea la conoce también un poco, por ya, eso quizás, yeah, bueno, sí, yo ahí sí, ¿y qué yeah. te decía ella? Yeah, no, quizás nunca conversamos sobre ese tópico. Ella es, bueno, yo creo que una persona bien especial y es difícil quizás como concluir información o cosas generales desde el punto de vista de una persona que tiene una familia especial, una historia especial, es difícil, ¿no? Sí, pero ahí también, yo me acuerdo de ese congreso, lo que a mí me llamaba la atención eran los testimonios. eh, que eran testimonios del estilo, no sé, como bien brutales, de que no me dejan estudiar matemática porque si no, no voy a conseguir marido, o sea, cosas así Mm, mm. como más, Pero de hecho, ya he visto muchas mujeres matemáticas de Corea, como en Estados Unidos también. Lo que conozco es en esos países como Japón, Corea, también Vietnam, donde vengo. Matemática es una, ya, es
es algo muy importante. Entonces yo creo que la competencia quizá más madura que en otros países, ¿no? Pero yo conozco, he visto al menos en muchas universidades como top del mundo, muchas mujeres de Corea. Así que yo no sé por qué, pero Sí, también esa es otra cosa que uno puede preguntarse, que si la proporción de mujeres tiene que ver con qué tan difícil es acceder ahí, o sea, no difícil porque uno no pueda llegar a estar ahí, sino por, no sé, temas de competencia, temas de prestigio también. ¿Qué tan prestigioso es trabajar en la academia, por ejemplo, sí. en tal o cual país? A lo mejor no es lo mismo ser académico o académica, no sé, por decir cualquier cosa, en Chile que, no sé, cualquier otro país, tal vez simplemente porque los sueldos son mejores en un lado que en otro. Entonces a lo mejor en esos lugares donde te pagan menos, no va a ser tan prestigioso estar ahí, y a lo mejor en esos lugares van a haber más mujeres justamente porque nadie se está peleando por estar ahí. Entonces, o sea, hay un montón de factores que influyen y que uno se puede preguntar y claro, y no es tan lineal la cosa, no es tan evidente. Pero sí, da mucho, pero de repente si te interesa ver cómo esto a nivel internacional, yo creo que es el Gender Gap in Science Project, que de hecho está en línea el libro, ahí salen un montón de datos que a uno ya le llaman en la atención. Sí, patrones de... Vamos a esperar también los datos del proyecto de ustedes. El nuestro, sí, tenemos hasta el próximo año ahí para sacar las cosas, para publicarlas. Sí. Por ejemplo, mencionaste algo bastante interesante que era la reputación de las áreas dentro de la matemática y cómo eso puede estar como en correlación con la cantidad, por ejemplo, de mujeres que participan en ciertas áreas. Me acuerdo que es muy interesante. Sí. Pero eso hay un trabajo de un sociólogo francés que aborda eso. Es de Bernard Sarka, se llama. Y él lo que hizo fue investigar la comunidad matemática francesa, y ahí él se dio cuenta que en Francia existía una jerarquía. O sea, lo más prestigioso era lo más abstracto, así como geometría algebraica, teoría de números, y abajo estaban como las aplicaciones de la matemática. Y en Francia al menos coincidía que en esas áreas menos prestigiosas la proporción de mujeres era mayor. Entonces nosotros de alguna manera igual nos basamos en eso como para ver si aquí podíamos concluir cosas similares, por ejemplo. O sea, si hay una correlación ahí, si uno puede explicar esa correlación. Acá igual las escalas de prestigio no son las mismas que hay allá, pero igual hay cosas en común, en fin. Sí, no, definitivamente temas que probablemente nos gustaría volver a tener para ver todas las conclusiones que sacaron del... Claro, cuando salgan ahí todos los trabajos y se puedan compartir. Sí, sería bueno si pudiésemos tener acceso a eso cuando logren publicar. Sí, no, súper. Y no sé si alguien más tiene alguna consulta. Bueno, igual ya nos hemos pasado un poquito de la hora. Ha estado súper interesante la conversación. Yo te agradezco mucho, María Isabel, el tiempo y la motivación ahí de estar conversándonos acerca de perspectiva de género en matemática. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, te voy a aplaudir de nuevo en nombre de los y las asistentes. Gracias. Muchas gracias. Más. Y bueno, quizás si hay alguna otra duda o interés por ahí dentro de las y los participantes, quizás quedamos en contacto para hacértela llegar. Sí, no hay problema. Que de repente ahí hay dudas retroactivas. Sí, no hay problema. Así que nos vamos despidiendo. Gracias a todos y todas por venir y gracias a ti por tu tiempo. Gracias a ustedes. Chao, que estén bien. Cuídense. Gracias. Oh, gracias. Chao, Chao, gracias. chao. Gracias.